Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy en Divulgación Palante, camuflado en el canal de Avanza Científica, vamos a intentar desmontar en 5 minutos o algo más la leyenda negra el mexicano Sun Tzu Negui. Ya os digo que esto va muy a pelo a lo que suele estar pasando de aquellas personas que nos tildan de ciertas cuestiones reprobables, como puede ser algún tipo de hijo de la gran puta asqueroso por ser un hijo de la gran puta asqueroso, y de los cuales cuentan con esa leyenda negra que algunos progres de mierda quieren seguir segregando en el tiempo para que no impere el razonamiento de todas aquellas culturas, civilizaciones o personas que no están vinculadas a la mierda y al latrocinio ni a ninguna de estas cuestiones, pues se nos cataloguice en esas personas que les deja una leyenda negra o que nos hacen ver de que somos aquella fuerza imperialista que intentamos a través de nuestros cojones imponer algo de lo cual en la puta vida nosotros pensaríamos de lo que se pudiera imponer en los tiempos que vivimos hoy. Pero ya os digo que hay personas como esta y como las que veremos a continuación, después de este vídeo, de las cuales prácticamente en muy corto plazo de tiempo desmontan todas esas ideologías sectarias que vienen arrastrando las sociedades desde hace muchos años, y esa es la puta lacra que infecta nuestras sociedades. Pero ya os digo que es que no me lo invento yo. Escuchad palabras como las palabras de este hombre de cómo desmontar en 5 minutos la ideología de mierda que algunos sectarios asquerosos nos quieren hacer ver. España conquistó México, es decir, un país que no existe conquistó a un país que no existe. Entonces ya desde ahí tenemos un problema en cómo nos cuentan la historia. Ya ves. 1504 es un año muy interesante porque es el año en que Hernán Cortés, un castellano, un extremeño castellano de 19 años, deja Castilla para instalarse en Haití. Chaval con dos cojones ya. Deja Castilla a los 19 años, el futuro rey Carlos I y Carlos V tiene 4 años. Es decir, Cortés y Carlos V pues no se conocen, ¿no? Y para cuando Hernán Cortés está dejando Castilla para la aventura americana, que estará primero en Haití, luego en Cuba y finalmente llegará a lo que hoy es México, Moctezuma lleva 2 años en el poder. Moctezuma, el más cruel y sanguinario de los tlatoanis mexicas, lleva 2 años en el poder. Cortés estuvo en Haití de 1504 a 1514, luego estuvo en Cuba. Cabe señalar que Cortés era un hombre letrado, que sabía leer y escribir, que ya en su momento es bastante, que hablaba castellano, que hablaba latín, que era bachiller en leyes, que era un experto en latinismos. Es decir, no es el hombre salvaje y barbaján que nos vende la historia de México. Cuando uno habla con los verdaderos expertos como Christian Duverger, el gran experto de Hernán Cortés, te queda claro que era un hombre bastante ilustrado, ¿no? Pero bueno, eso le agrede a todos estos progresistas de mierda. Hace 500 años, precisamente, en 1519, y que nos va llevando a la toma de Tenochtitlan. De pronto hay que recordar eso, Tenochtitlan no era la capital de un lugar llamado México, nada más es la ciudad principal de los aztecas, ¿no? Y que Cortés, el 13 de agosto de 1521, toma Tenochtitlan al mando de 800 españoles. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que 800 españoles logren derribar Tenochtitlan? Bueno, porque Cortés venía al mando de 800 españoles y 150,000 indígenas. 150,000 indígenas de los oprimidos por los mexicas que se unen a Cortés. Entonces, la historia está el pueblo que se subleva sobre la opresión del genocida, qué cosas más surrealistas pasan en la historia. Es importante comentarlo porque de pronto se habla, pues con esta idea de que quitar las estatuas de Colón, que porque el genocidio y demás. El gran genocida de América fue la viruela. Es decir, no estamos hablando de españoles que le importaron los españoles. Estamos hablando de españoles que llegan y traen viruela. Un virus al que ellos ya han desarrollado defensas, pero que es absolutamente desconocido en el continente americano, que ha estado aislado del resto del mundo. Y para que nos hagamos una idea de que, digo, sí hay una catástrofe demográfica y cultural bárbara entre los pueblos indígenas, porque habría unos 20 millones de habitantes indígenas en Mesoamérica cuando llega Cortés. 100 años después quedan 700,000.
Estamos hablando de que en 100 años, a partir de la llegada de Cortés, murió más o menos el 95% de la población indígena originaria. 95%. América quedó prácticamente despoblada. Porque este Mira el origen de la viruela, como que es otra leyenda negra de España. Como si nos vamos más para atrás, cuando los mongoles invaden toda Asia y llegan a Europa, pues traen la peste negra, y la peste negra mató a la mitad de la población de Asia. El paralelismo es lo mismo. Europa, ¿no? Es decir, son fenómenos terribles, pero son fenómenos de la historia humana. Este país lleva menos tiempo siendo México que lo que fue Nueva España, ¿no? O sea, Nueva España existió durante 300 años, de 1521 a la independencia en 1821. ¿Y eso? ¿Cómo puede hacer un colonizador que llame Nueva España a un territorio si no va dentro de un virreinato? Y ahí empieza, justo ahora sí, una relación México-España. México es un país que empieza a existir el 28 de septiembre de 1821, cuando Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue firman el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Exactamente. Y por supuesto, ya la en independencia España, del pueblo mexicano sobre la soberanía española. Fernando VII no la acepta al principio. Eso es un proceso clásico en el virreinato, lo que tienen los virreinatos, los acuerdos comerciales. Iguala, que es la proclamación de independencia de Iturbide, porque desde aquí se habla de la amistad. Cuando Iturbide dice: americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que aquí residen. Me brinco párrafos, ¿no? Pero dice, hace 300 años que esta América ha estado bajo la tutela de España, párrafo. bla, 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 pero es momento de la independencia, ¿no? Y habla, los horrores del pasado, se refiere a la guerra de Hidalgo y de Morelos, que fue tremenda. Dice, nos han llevado a la conclusión de que la unión de un Hidalgo que no era tan Hidalgo, por lo que se ve, es la base sólida para poder ser felices. Y fíjate qué bonito termina el plan de Iguala de Iturbide. Dice, españoles europeos, vuestra patria es la América, porque aquí vivís y aquí tenéis a vuestras mujeres amadas y a vuestros hijos, vuestro comercio y vuestros bienes. Y luego dice, americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Ver la cadena dulcísima. No estadounidense, que es otra parte de América, del continente americano. Que son tan poderosos que la felicidad común del reino es necesario que la hagamos todos unidos y en una sola voz. Es un Iturbide que está tratando de... Palabras maravillosas de un hombre que murió hace siglos. España, sino con un lazo de amistad con España. Él lo define diciendo, hay que desatar el nudo sin romperlo. Súper mega desarrollado con Japón. Es que yo digo que hay que ver el montón de personas que nos dicen el montón de ideologías de mierda que hay que derribar porque nos deja esa estigia que no define a un pueblo en la voz del pueblo, sino la voz de un genocida de mierda que intenta a través de los siglos imponer una ideología tóxica que ya en su día el pueblo se sublevó contra ella y dijo de que no pasaba ni uno más de sus habitantes por el degüello de las acciones políticas que tomaban esos representantes. Pero ya os digo que hay para todos, de los cuales respuesta a un profesor, a un pedagogo, al que enseña desde su sectaria y humilde clase, si no es su humilde podcast, de las cuales un chaval le responde a un profesor que enseña la leyenda negra de la conquista del Perú, cómo a través del dato se mata el relato ideológico que sirve para desenmascarar a este sectario de mierda que lo único que hace es segregar la toxicidad que tiene el remover ciertas cuestiones de la historia, que no nos tienen que ser desconocidas, pero sí que el hacer ese estandarte del dolor del pueblo, volvemos otra vez a lo mismo, que es de ser un sátrapa asqueroso que se aprovecha del victimismo para hacer su campaña política o su rédito económico. Y más allá de otra cosa, yo os digo que este chaval le da una clase soberbia al profesor de cultura que no es la que se supone que el profesor imparte al alumno con la cultura y el conocimiento que recoge de la historia. De la presentación sobre lo que es la identidad peruana, sin embargo me quedaron Eres algunas tonto
inquietudes. de un horario fijo y de el horario completo de reloj. Diferentes nacionalidades antes de los incas. Hasta dormido eres tonto que nada más piensas en hacer... Si no se hubiese interrumpido con el proceso español, pues el tonto, habríamos tenido chachapollas. Chachapollas es lo que tenéis en la boca siempre. Chachapollas y chochocharlas, que es lo que a vosotros os da de comer. Un proceso de unificación, de integración. Sí. Y ese proceso fue interrumpido. Nuevo concepto de oratoria progresista. Chachapolla y chochocharla. Hay que tenerla muy en cuenta. Una serie de tribus, una serie de pueblos, ¿no? Fue conquistando, fue logrando expandirse hasta constituirse realmente lo que podríamos decir pues una nación unificada. Los musulmanes igual. Mahoma unificó pues más de 300 tribus de la península arábiga y luego constituyó una gran ¿Cómo hacer paralelismo con otra en el Perú fue interrumpido cuando llega con otras inquisiciones de la historia, pero no o imposiciones, como ustedes creen, sino a dominar, ¿no? Vienen a explotar un país. Entonces, el proceso que mencionas para que lo entiendas, que no me estoy divagando entre el populismo de mierda para quedar como el pedazo de gilipollas que soy. No, estoy intentando hacer que empíricamente veamos que la historia tiene esa vertiente ideológica que si la podemos apreciar con este tipo de ideología, con este positivismo de mierda, pues vendemos una ideología sectaria que es la que nos ayuda a seguir propagando y segregando este populismo de mierda que a nosotros nos da tanto rédito. Y en concreto eso es lo que quiere decir este tipo. Bajo el dominio de España. Virreinato. No fue una iniciativa de peruanos. Virreinato. No fue un deseo de ya hemos visto lo que hacía que se expandía, los sátrapas de la época de allí. Económica de Europa, de España específicamente. ¿Que veis el escudo de este chaval que pone por detrás? Es que verdaderamente es uno de los Avengers. Es de aquellos que deberían de estar como más allá de la representación del culito de América, que fuera verdaderamente el representante ideológico de esos chavales que no se tienen que confundir con la ciencia ficción, que esos chavales que están cada día con más datos para derribar el puto relato que le intentan vender sus adoctrinadores con esta ideología sectaria que le meten en la cabeza. Y ya os digo que este es uno de los mejores vengadores que podemos tener hoy plasmado desde la ciencia ficción. Luego, en cuanto al respeto, consideración de los incas durante el virreinato, creo que es un poco subjetivo, ¿no? Porque en realidad tal vez... El chaval mordiéndose la lengua para decir... Estos personajes... Eres gilipollas, en algún lugar, pero como Rafael, diciéndole a Miguel, eres gilipollas, no se ve, no se aprecia. La historia del virreinato es la historia de los españoles. Son que van cosillas. estableciendo las instituciones europeas y españolas que son europeas. al Perú. ¿No? Europeas, Entonces, cuando teníamos guerras abiertas con Francia e Inglaterra. Son de cosas europeas. No son tratados españoles que se intentaron hacer rompen en realidad las tradiciones para expandir la grandeza del imperio español, sino intentar europeizar a la población americana para eso, volverlo unos sectarios católicos que según el que vaya entrando pues lo deja en reserva india y después decimos que los españoles son unos genocidas. Un momento, disculpe, profesor Miguel Castillo. Sí. ¿Está usted imbécil? ¿Podría de repente ya terminar? No mire usted al cielo, mire a la pantalla. Gracias. Que el Señor no le escucha esas tonterías. Pero lo dejo ahí porque
simplemente desde un punto de sí. vista... Ahí viene el Capitán América. Contestando su particular punto de vista. Ahí viene el Capitán América. Voy a hacer un par de acotaciones. La primera, ha tomado el Uno representado por el Capitán América, por los Vengadores, y otro representado por la fe ideológica que el Señor y el que quieran, pues... Tuvo distintas partes, Sí, porque... específicamente dos partes muy marcadas. La parte de los Habsburgo y el virreinato de los Borbones, que vino después de las reformas borbónicas, que fue totalmente distinto que el virreinato de los Habsburgo, incluso en el mapa. Ya he presentado los mapas. En el virreinato de los Habsburgo, el Perú iba desde Panamá hasta la Patagonia. En el virreinato de los Borbones, con las reformas borbónicas, se crearon los virreinatos de la Granada, de Río de la Plata, y Perú quedó con un mapa mucho más parecido al de hoy, porque incluso la audiencia de Charcas pasó a Río de la Plata, lo cual nos hizo mucho daño. Pero por otro lado, las reformas borbónicas fueron centralistas. O sea que la Inquisición española hizo que el Perú, geográficamente o demográficamente, tuviera más capacidad. Qué malo le hicimos al Perú. No fue el mismo. Entonces, hablar de que los españoles impusieron durante todo el virreinato, no podemos decir eso. Porque eso ni siquiera lo dicen los historiadores. Y acá voy a compartir... Ideológico de la fe de mierda. Una cita de Víctor Andrés Belaúnde, gran Se lo experto en pone este tema, que dice, en Excel. los territorios fueron considerados... Vamos, no, este es no otro solamente, sistema, pero vamos, que está entra hablando dentro de de... los territorios de ultramar, está hablando de los virreinatos. No fueron considerados territorio no de ultramar. provincias dentro del marco de una organización administrativa, Coño. sino reinos, y así fueron llamados. Como las provincias de España, que se consideraba no dentro de... entidades españolas. No fueron adscritos a entidades españolas. Fueron incorporados a la corona de Castilla, según esa es la importancia, como reinos vasallos o como los municipios la ideología romanos, o el dato, sin perder ninguno de los derechos, formas y privilegios. Esta idea, que existió desde el comienzo, explica el Consejo de Indias eternamente independiente con el mismo rango que el Consejo de Castilla. Por lo tanto, esta nobleza no fue una nobleza decorativa, no fue un caso particular, no fue un caso, pues, de una nobleza títere. Fueron nobles, gobernantes con poder, alférez, reales, que ocupaban cabildos, que ocupaban tribunales y que decidían en los Andes con todas las leyes reconocidos con títulos nobiliarios emitidos por la corona de Castilla y bajo la protección de las leyes de Indias. Esto es un chaval bien ilustrado y bien informado, ¿eh? Ahora, esto cambia en las reformas borbónicas al punto que muchos autores alegan que si de alguna manera debemos hablar que el Perú fue una colonia, lo cual muchos afirman que no lo fue un virreinato, no colonia, pero si vamos a hablar de una colonia... Esa es la importancia del dato, es que hay que ver y analizar cambia ese sistema político. Entonces, todo el texto. Y ojo, no es casualidad que a partir de las reformas borbónicas el poder de los nobles andinos también comienza a decaer. Y no es casualidad que a partir de las reformas borbónicas se subleva Tupac Amaru. Las reformas borbónicas fueron unos años antes, unos 50 años antes de la sublevación de Tupac Amaru. Entonces, no podemos generalizar esa idea. Ni banalizar esa idea. Y sobre todo, hay que entender el proceso histórico. Porque decir que los españoles nos conquistaron, nos dividieron, nos destruyeron, nos explotaron, también no es parte del proceso. Recordemos que a Cajamarca, o bueno, a Tumbes, luego... Que banalizar con el populismo más sectario que se te pueda ocurrir. 160 o 180 españoles. 180 conquistaron el Perú entero. 160 o 180 españoles. Hostia. Destruyeron, conquistaron y se impusieron a sangre y a fuego. Es terrible para nuestra historia. Ya, es una herida, es un daño, y eso no lo digo yo.
voy a compartir aquí un pantallazo de la doctora María Gorgorowski, en donde lo dice con palabras más duras que la mía. Acomplejado, ¿eh? Somos un país acomplejado. ¿Pero por qué? Porque si tenemos que suponer que 180 colonizadores conquistaron un imperio como fue el Perú, pues la verdad es que los deja en una posición de... Es acomplejante para una nación saber que un puñado de españoles vinieron y conquistaron un estado. Es terrible, o sea, sectario de mierda, que todos hablamos del Tahuantinsuyo. Y no te lo dice el Capitán América, te lo dice este Avenger juvenil que tenemos en América, que no llegaban a 200. Eso genera una herida ya ves, en nuestra identidad y en nuestro orgullo nacional. Ya ves. Y obviamente, si tenéis cojones de pasar por eso, no fue así, porque cuando llega Pizarro encuentra una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y aprovecha para hacer alianzas con uno y con el otro. Primero le hace una alianza con Atahualpa tomando a su hermana como esposa, y luego, cuando muere Huáscar y ya Atahualpa no le sirve, ejecuta a Atahualpa y hace una alianza con los huascaristas de Cusco. Y por eso nombra a Manco Inca como Inca, algo que Hernán Cortés no hizo en México, porque Hernán Cortés no nombró un nuevo Tlatoani, pero Pizarro sí nombró un nuevo Inca porque hubiera sido imposible conquistar el Tahuantinsuyo sin aliados en las panacas huascaristas. Un puñado lo dicen los mismos cronistas. De españoles, gilipollas. Nunca hubiéramos podido conquistar estas tierras si veníamos en la época de Huayna Cápac. Eso lo sabemos nosotros. Les pasaban por encima. Si Huayna Cápac tenía un ejército de más de 100.000 soldados. Ignorante de mierda. Si pones a pelear 100.000 o 150.000 contra 180... Ya ves tú con los trabuques de la época que había que recargarlos y esperar a que se destemplara. Vamos, a que se templara. Nos destruyeron, cuando sabemos que fue un puñado, pues es más un insulto hacia nosotros. Ya ves, es un insulto hacia un imperio tan grande como el del Perú. Entre las panacas de Huáscar y de Atahualpa. Y que sobre esa estructura se monta el virreinato. Primero, este chaval ya no sabe ni si cortarlo. Y por eso Solórzano también lo llama un imperio de imperios. El imperio hispano que contenía distintos reinos. Y por eso si ustedes se van a Madrid, van a encontrar en la sala de reinos de Madrid, van a encontrar el reino de Castilla, el reino de Granada, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia y el reino de Perú, con su escudo al mismo nivel del reino de Castilla, porque los Habsburgo fue un imperio de reinos. Esto luego cambió con los Borbones. Ignorante de mierda. Muchos derechos que se tenían legalmente ganados durante el virreinato de los Habsburgo. La historia tiene estos matices. Hay que tener mucho cuidado con que cada vez que hay un Borbón en tu vida... con polarizar y decir españoles, malos, malditos, desgraciados que vinieron a explotarnos. Porque la historia de buenos y malos ya debería ser superada. Hubieron buenos en ambos lados, hubieron malos en ambos lados. Entre los incas hubieron más gente que también hizo la guerra y también se hicieron guerra civil. Y entre los españoles se hicieron guerra civil entre ellos también. Entonces decir que unos eran contra los otros es mucho más simple de lo que realmente fue. Y yo diría que es más una visión hegeliana de la historia, de tesis-antítesis. Y que posteriormente se toma esta tesis-antítesis para elaborar la lucha de clases de opresor y oprimido. Pero eso es un enfoque moderno del siglo XIX. Anteriormente es que si no nos quedaríamos sin... Y por lo tanto, ya lo había dicho antes, es un error mirar la historia del siglo XV, XVI, XVII. Es que si no, no serían chochopolleses ni chochocharlas. Chichipolleses. Si nos encontramos en la mentalidad de la época, chichipolleses ni chochocharlas. Es que si no, no entraría dentro de estos conceptos. Como por ejemplo, de los nobles incas
que no se nos ha contado para nada en la historia, pero que estaban dentro del derecho y plenamente aceptados en las leyes de Indias y por la corona de Castilla. Pero bueno, tampoco quiero hacer de esto un debate. Sí. Es un tema que no tiene fin, que podríamos quedarnos debatiéndolo indefinidamente, pero no quiero... Al buen entendedor, pocas palabras le hacen falta. De la historia, Podríamos estar... unir en lugar de dividir. Vale, Antonio, la calma, no te pongas nervioso. Vaya tela. Es que vaya tela como está la sociedad de polarizar y de cómo tenemos los cojones de eso, de estigmatizar a cierta parte de la población y tildar de aquella condición moral más que reprobable de ser algo a tener en cuenta, porque no vas comulgando con el sectarismo ni con la ideología de mierda sectaria. Y si vas en este concepto, pues claramente que podrás llegar a divulgar lo que estos asquerosos de mierda quieran compartir, porque todo lo demás es de ser un facha franco pantano. Entre otros matices que este progrerismo de mierda nos tiene acostumbrados a llevarnos. Pero ya os digo que esto, solo presentando este tipo de batalla cultural, podemos bajar los superhéroes de la ciencia ficción y materializarlos en esos vengadores que vengan el honor y la honorabilidad de cualquier tipo de persona que no sienta asco de seguir esta ideología tóxica. Pero ya os digo que para mí el verdadero vengador, que no es un Avenger de la ciencia ficción, es este chaval que prácticamente se podría hacer pasar por el Capitán América. Como siempre digo, un cordial saludo y cuídense mucho.